Muy buenos días, mi grupo está conformado por Fernando Avilés, Alejandro Muñoz, Sandra Sarmiento, Clara Baena y mi persona Dulciri Bertal. Nosotros somos estudiantes del Tecnológico Confenalco de Negocios Internacionales de sección 3, semestre 2. Ahora vamos a hablarle acerca de las clases de cheque, la definición de qué es un cheque y la importancia de los cheques. Primeramente vamos a darle una pequeña definición de qué es el cheque. El cheque es una especie de título valor de contenido crediticio expedido en un formulario preimpreso a cargo del banco, que solo puede ser pagado a la orden o al portador. Para el autor Jaime Jiménez Ruiz, el cheque se define como un título valor suscrito sobre un formato bancario preimpreso, que con una orden incondicional de pagar una cantidad determinada de dinero, dirigida por el girador contra una entidad bancaria o librado para ser cancelado a su presentación, con fundamento en un contrato de cuenta corriente bancaria, celebrado entre los dos. El cheque, vamos a hablarle acerca de la historia, de dónde surge el cheque. El cheque surge de la práctica bancaria de Inglaterra en el siglo XVIII, pero recién en el siglo XIX comienza su reglamentación legal en Inglaterra, donde se dicta la primera ley de cheque, pero le sigue Francia en 1865 y el ejemplo es seguido por todos los demás países. En Colombia, la legislación sobre el cheque se inició en la Ley 75 de 1916, seguida con la Ley 46 de 1923, llamada la Ley de Instrumentos Negociables, la cual definía y regulaba el cheque desde su artículo 1186. Y posteriormente plasmada en el decreto 400 desde 1971, Código de Comercio, a través de sus artículos 712 a 751, normatividad complementada por la Ley 1 de 1980 sobre el cheque fiscal. Ahora a continuación seguirá nuestra compañera Clara Baena. Bueno, el cheque es uno de los documentos que han evolucionado con gran rapidez, como consecuencia de su combinación con cuentas bancarias disponibles a la vista. En una palabra, el cheque no tendrá la importancia que tiene si los bancos y otras entidades de crédito no hubieran empleado esta forma de orden de pago. Las características de los cheques son literalidad. Esto significa que vale única y exclusivamente por lo que se plasme en el cheque de manera específica. El valor editar. Quiere decir que tiene valor por sí mismo, en el documento como el título valor que es. Esto significa que, por ejemplo, que al cobrarse con un banco, el poseedor, siempre y cuando el cheque cuente con endoso, no tiene que dar explicación al banco de por qué lo está cobrando. A continuación, vamos a hablar sobre la característica a la vista. Los cheques son siempre a la vista, es decir, que no tienen fecha de cuándo deben ser pagados. La fecha que se plasma en el cheque solo cumple la función de dejar constancia de cuándo el emisor tenía la intención de que ese cheque sea cobrado. No obstante, el banco está obligado a hacer efectivo un cheque al día en que se presenta al cobro, sin no importar que la fecha se aparezca plasmada en aún no haya llegado. Hay cheques posfechados que hay que tener muy en cuenta, que los cheques prescriben y por ende caducan. A continuación hablaremos de los componentes esenciales que debe presentar todo título valor denominado cheque. Primero debe tener el nombre de quien ha de pagar el cheque a su presentación, que necesariamente ha de ser un banco o una entidad de crédito. Debe tener el lugar de pago, la fecha de emisión del cheque, un espacio en blanco precedido del signo peso, en donde se registra el valor del cheque en números. La orden, a continuación seguiremos con otros componentes, lo cual es la orden incondicional de pagar una determinada suma de dinero implícita en la fórmula la suma de, la cual se registra el valor de cheque en letras. Otra de las cuales también está la firma de que expide el cheque. La firma se debe hacer a puño y letra, que impresa o estampada no se puede realizar. Los sellos, en caso de que el girador sea
una empresa legalmente constituida, la firma deberá estar acompañada por los respectivos sellos debidamente registrados con autoridad en el banco. Ahora hablemos en el cheque las personas que intervienen. Se encuentra el librado. ¿Quién es el librado? El librado es el banco que pagará el cheque y el librador deberá efectuar la provisión de fondos correspondientes. El librador es quien garantiza el pago por haber realizado la provisión de fondos en el banco librado. Tenedor o portador es la persona a quien se le debe pagar el cheque. Podemos continuar. Avalista. ¿Quién es avalista? Aunque no es muy frecuente utilizar este tipo de cheques, puede incluirse esta figura que firmará la cláusula por aval inserta en el documento indicado a la persona a quien avala. También se encuentra el endosente, es quien por ser tenedor del documento endosa el cheque a un tercero, siempre y cuando no contenga la cláusula no a la orden o extendiendo al portador. Bueno, ahora vamos a ver los tipos de cheques. Se encuentra el cheque cruzado, el cheque al portador y varios más que vamos a explicarlo más adelante. Pero comencemos primero con el cheque cruzado. Cheque cruzado es el cual se trazan dos líneas rectas paralelas en diagonal en el frente. Al hacer esto, el cheque no se puede cobrar en efectivo y solo puede depositarse en una cuenta. El cheque al portador se denomina cheque al portador al cheque que no tiene especificado un beneficiario y puede ser cobrado por cualquiera que lo tenga en su poder. También el cheque a la orden es un cheque que solo se le hace al beneficiario, el cual este cheque se puede endosar. El cheque certificado, el banco certifica a ver si el cheque tiene fondos, reservando los mismos hasta que sea cobrado. A continuación mi compañero le habla sobre otros tipos de cheque. Bueno, otras modalidades de cheque que podemos encontrar es el cheque de... Otro tipo de cheque que podemos encontrar es el cheque de caja. Es un cheque pedido por una institución bancaria para ser pagado por cualquiera de sus sucursales. También encontramos el cheque viajero. El cheque viajeros es una modalidad de cheque que debe ser pagado por sus sucursales, ya sea dentro del país o en el exterior. Cheque para acreditar en caja. El cheque para acreditar en caja es un cheque que no se puede cobrar en efectivo, sino que debe ser depositado en una cuenta. El cheque no a la orden. El cheque no a la orden es un cheque que no se puede endosar y por lo tanto debe pagarse a la persona a quien fue extendido. Otro tipo es el cheque de pago diferido. Constituye un orden de pago librado a una fecha futura. También encontramos el cheque de calendario. Constituye un medio de pago asimilable a la entrega de dinero en efectivo. Los factores por los que se puede entrar en devolución un cheque son los siguientes. Primero, carencia absoluta de fondos. Por segunda parte encontramos fondos insuficientes, pagado parcialmente, librado en chequera ajena, cuenta cancelada, cuenta saldada. También encontramos saldo embargado. Encontramos que no haya un orden de no pagarlo, una orden de no pagarlo. Presentación del cheque 6 meses después de haberse librado. Encontramos también quiebra, liquidación o concurso del girador. Por último encontramos instrumentos aparentemente falsificados. Mi compañero le va a explicar otros tipos por lo que se puede resolver. Bueno, otras causas por las que se puede devolver un cheque es por la firma no registrada, firma no concordante con la registrada, falta de firmas, falta de productor registrado, falta de sello ante firma registrada, falta de endoso, falta constituida de endosos, identificación insuficiente del tenedor, tenedor distinto del beneficiario, cheque enmendado, falta de cantidad determinada, falta de sello de carne y más remitido. Ventajas del cheque. Bueno, el cheque brinda protección y seguridad
de no cargar consigo dinero en efectivo. Sin tu firma el cheque no tiene validez. Sirve como instrumento de crédito. Puedes postergarlo, es decir, emitirlo hoy con fecha posterior y así hacer una compra financiada. Te permite un mejor control de gastos. Puedes endosarlo, es decir, pagarle con el cheque a otra persona sin necesidad de ir primero al banco a cobrarlo. Medio de pago más seguro que el plástico. Se caracteriza por la exigencia de una previa provisión de fondos antes de ser liberado. Bueno, a continuación mis compañeros explicarán un tipo de cheque. Bueno, ahora este tipo de cheque puede ser el más utilizado, uno de los más utilizados. Son muchos tipos de cheques. Mis compañeros se pueden ubicar en esta forma. Pues aquí podemos ver el librado, que es el banco. El librador es la persona quien lo firma. En este, el páguese a la orden de es la persona a quien se le va a entregar el cheque. Pues la suma de se va a poner la suma pero en puño y letra, y acá podemos encontrar la suma ya en números. Pues este tipo de cheque es a la orden porque lo utilizan comúnmente y es con frecuencia más, podemos maniobrarlo fácilmente. A continuación, nuestro compañero. Como conclusión de este trabajo podemos encontrar que el cheque es un título de valor de gran importancia en el ámbito económico en nuestra sociedad, ya que sin él sería difícil concretar muchas transacciones mercantiles de gran importancia. Por esto se le debe dar un uso correcto para así evitarnos molestias y no terminar perjudicados por un instrumento que ha sido creado para nuestro beneficio. Gracias.